Bueno, buenas tardes a todos. Mientras van poniendo la presentación que me toca dar en este momento, voy a, en primer lugar, agradecer a la UART por darme la posibilidad de esta vez estar de este lado tantos años escuchando el Congreso desde abajo, y ahora es un honor muy grande para mí poder estar de este lado para presentarles este tema que a mí me apasiona y espero que a ustedes también. Muy relacionado con todo lo que venimos viendo ahora. Bueno, gracias a Amara, gracias a Julián, gracias a Vane y gracias a ustedes por estar presentes y por el interés que tienen en todas estas temáticas que estamos comentando hoy, que nos van a ayudar a construir todavía un futuro mejor en cuanto a la prevención, la salud, la seguridad y el bienestar. Acá tengo algunos machetitos. Voy a estar con el celular en la mano, no voy a estar chateando durante la presentación, sino que tengo la presentación acá por si me pierdo. Así que la tecnología me ayuda. Antes subía con un montón de papeles, se me perdían, se mezclaban, y ahora gracias al teléfono tengo todo ordenadito acá. Así que bueno, para comenzar la presentación, esto tiene que ver con tecnología, tiene que ver con prevención, tiene que ver con factor humano y también tiene que ver con psicología. Pero no me voy a poner a hablar de psicología porque no es el tema de hoy el que me compete, y tampoco los quiero aburrir hablando de eso. Pero un poco para que entiendan también, hoy hablamos mucho del futuro de las profesiones y esto no era un tema que iba a decir, pero bueno, teniendo en cuenta cómo viene la mano, me parece también que es importante decir como en una profesión. Yo soy psicóloga y uno tiene por ahí el concepto del psicólogo más clínico o más de terapeuta, y como también los psicólogos también estamos ahora evolucionando en nuestra profesión y trabajando con tecnología, que a veces cuando yo le cuento, yo estoy estudiando ciencia y tecnología, y cuando le cuento a la gente me dice, ¿pero qué tiene que ver la psicología con la tecnología? Parecen como que son mundos antagonistas y en realidad nada que ver. Todas las disciplinas nos estamos ayudando muchísimo de la tecnología para crecer y bueno, sobre todo para lo que tiene que ver con la salud humana, que es lo que más en este momento nos interesa. Así que bueno, para hablar de un tema tecnológico, antes necesito hacer el recorrido. Quiero contarles a ustedes, quiero recorrer cómo llegamos nosotros a desarrollar una herramienta diagnóstica. No vamos a hablar de un diagnóstico clínico, por favor, sino de un diagnóstico, lo que se dice de screening, un diagnóstico rápido, un diagnóstico de barrido, sobre una temática en especial. Pero para llegar a eso, vamos a ir muy atrás y hacer un recorrido de cómo llegamos a esa herramienta. Bueno, ninguno de ustedes, después de todo este día, después de todas estas presentaciones, me imagino que duda de la veracidad de esta cifra. ¿Sí? Acá tenemos algunos organismos bastante importantes, que nos refieren a esta problemática del factor humano, ¿no? El 90% de los accidentes se den al factor humano. Esto es información que supongo que todos ustedes están al tanto y que ustedes comparten, siempre viendo el factor humano como responsable, nada de culpas, nada de castigos, sino que hablamos de una responsabilidad. Cuando hablamos de factor humano no estamos hablando de un humano, sino que hablamos de todas las personas que pueden tener incidencia en un accidente. En algunas, la Organización de las Naciones Unidas acá dice que establece que el factor humano representa un 88%, la OIT dice que el 99% de las lesiones laborales pueden ser prevenidas. Entonces nosotros, los psicólogos, vemos esto, y también ustedes supongo que piensan igual que yo, como una buena noticia, porque significa que todavía podemos hacer un montón de cosas, justamente porque la responsabilidad es humana, no es fortuita, no es mala suerte, cosa que a veces todavía hay gente que piensa que los accidentes se deben a la mala suerte, sino que en la gran mayoría de los casos está asociado con nosotros, con las personas. También el factor humano a veces suena como una bolsa de gatos, ¿no? El factor humano. Y la gente se pregunta, sobre todo quienes empiezan a iniciar en este camino de la prevención, y dicen, ¿pero qué es el factor humano? Bueno, el factor humano comprende aspectos como la distracción, como a veces también la negligencia, la ignorancia, o sea, falta de conocimiento, los errores, el exceso de confianza. Y hoy específicamente nos vamos a focalizar en una de todas estas cuestiones, que es la fatiga, que también la fatiga está relacionada con el factor humano. Cuando un accidente se produce a causa de la fatiga, estamos hablando de un accidente que tiene una causal humana. O sea, puede ser, no hablamos tanto de un error, sino que ahora nos vamos a ir metiendo un poquito en qué es la fatiga para llegar a esta cuestión final de esta herramienta tecnológica. Entonces, antes de seguir voy a hacer una pregunta. Los que ya me conocen de otros congresos van a decir otra vez la misma pregunta, pero como el público se renueva, me gusta conocer también, y además esta pregunta, aunque ya la hayan escuchado, hoy la respuesta puede ser distinta. Y les voy a preguntar, de todos los que están acá, que levanten la mano quienes anoche
durmieron más o menos 8 o 9 horas. Bueno, como pueden ver, tenemos 2 personas, ¿no? ¿Ustedes saben cuántas horas debemos dormir las personas adultas para repararnos adecuadamente? Bien, o sea, el conocimiento lo tenemos. Bueno, ahí, claro, pero vamos a ver qué pasa. Ahí tenemos 2 personas. Bueno, ¿quién anoche más o menos durmió 7 horas? Pero, poquito. 6 horas, 6 o menos. Bueno, ustedes representan en este momento lo que hoy vivimos, lo que vivimos hoy en día, todas las sociedades, sobre todo urbanizadas, que formamos parte de la sociedad 24/7. ¿Qué significa esto? 24 horas al día, 7 días a la semana, estamos a full, a mil, cada vez tenemos más ocupaciones y fuera de nuestra vida laboral nos llenamos cada vez más de cosas. Hay estudios, por ejemplo, tenemos un estudio de la American Sleep Association que ya hace muchísimos años viene investigando cómo las personas dormimos y nos dice que dormimos 2 horas menos que hace 50 años. ¿Qué quiere decir esto? Que hace 50 años el promedio de sueño, no lo traje hoy para no meterme tanto en el tema, pero tenemos una curvita que nos dice que hace más o menos 50 años las personas tenían un promedio de sueño de 8 horas y media, por ahí 8 horas, pero 8 horas y media. Y hoy en día estamos más o menos en 6 horas. Ustedes acaban de ser una muestra representativa de este promedio que estamos teniendo todas las personas hoy en día. Que lo haga la mayoría no significa que está bien, que esté bien y que sea el camino correcto. Pero bueno, yo los estoy poniendo en contexto de la problemática. Bueno, algunas otras cuestiones de esto de la sociedad 24/7, hay discrepancia entre los horarios sociales y los horarios dictados por el reloj biológico. Todos tenemos un reloj interno que un poco nos regula las horas de sueño, las horas en las que tenemos que estar más despiertos, cuándo nos empieza a agarrar la modorra. Bueno, todo eso tiene una explicación biológica que hoy no voy a hacer para no colgarme tanto con ese tema. Después tenemos, y todos sabemos que las consecuencias de la privación del sueño, dormir poco, dormir mal, dormir de manera ininterrumpida, genera consecuencias físicas, psicológicas y también sociales. Un accidente a causa de que una persona se quedó, por ejemplo, dormida manejando, es una consecuencia social de un problema individual de una persona que genera un impacto en la sociedad. Bueno, hay estudios, lamentablemente no tenemos por el momento, o que yo sepa, estudios nacionales que avalen estas cifras, pero sí en otros países donde dicen que entre un 15 y un 30% de los accidentes laborales pueden estar vinculados con la fatiga. Pasa que, de nuevo, es un tema que se está empezando a investigar no hace tanto tiempo en los ámbitos laborales y muchas veces la fatiga está enmascarada en la distracción. Accidentes debido a distracciones, bueno, tal vez esa persona estaba distraída debido a que no venía descansando bien o que tenía exceso de trabajo. Y después en el ámbito vial esto es muy importante porque ahí sí tenemos más información también de otros países que dice que más de un 30% de los accidentes viales se vinculan directamente con la fatiga o problemas asociados al sueño adecuado. Dormir poco, dormir mal, interrumpidamente, etc. Entonces, los estoy poniendo en el contexto en que nosotros nos encontramos hace unos años y dijimos, acá hay una problemática con la que tenemos que trabajar. El tema es, ¿cómo? Bueno, acá tengo algunas cifras, un poco más del contexto, que esto también es un estudio americano que habla de accidentes vehiculares y muestra acá, en un estudio realizado en el año 2015, si no me equivoco, sí, en 2015, y nos muestra que aquellas personas que tuvieron una tasa mucho más alta de accidentes, que son los que dice, es el que está en rojo, son aquellos que habían dormido 4 horas o menos. Fíjense, los que están en verde, entre 4 y 5 horas, los que están en azul, entre 5 y 6, y los que están en celeste, 6 horas 7 aproximadamente. Es un ejemplo gráfico de esta problemática, otro ejemplo más. Bueno, entonces, para resumir, ¿qué es esto de la fatiga? ¿No? Hay muchos de ustedes que lo saben, para los que no lo saben, cuando hablamos de fatiga no estamos hablando de estar cansados nada más, estamos hablando de algo mucho mayor. Es cuando muchas veces yo escucho a los trabajadores, a los operarios, a los choferes que dicen tengo el cerebro quemado, o cuando dicen se me apagó la tele y no puedo más. Y no hablamos de una causal, puede ser psicológica, hay una línea muy finita en lo que es el síndrome del quemado, el burnout y lo que es la fatiga. Pero en el caso de la fatiga es esta sensación de cansancio, pero que ya es limitante. O sea, no respondemos como responderíamos habitualmente. Es una sensación de cansancio y también puede ser el origen
como decía antes, por falta de sueño inadecuado. A veces puede ser causal misma del trabajo. Por ejemplo, las tareas monótonas y repetitivas intensifican este sentimiento de fatiga. Y bueno, a esa delgada línea con la cuestión psicológica, el estrés, la ansiedad, los problemas personales, un duelo no elaborado, un divorcio, una mudanza, problemas en la casa, todo esto puede contribuir a que una persona, un trabajador, esté fatigado. Esto para entender a qué nos referimos con fatiga, que no es cansancio, tenemos todos los días, bostezamos nosotros 1 o 2 veces por día en algún momento, en este momento espero que no, así que no nos esté aburriendo, pero fatiga ya es un poquito mayor. Entonces, les voy a mostrar un pequeño videito para ejemplificar esto de la fatiga y ahora vamos a ver un poquito más de información. Personas que están en este video. Ahora no voy a hablar del café, si después alguno me quiere preguntar hablamos un poquito de los beneficios y no beneficios del café, pero bueno, era para que sepan una publicidad. Bueno, y otra cosa importante que también a nosotros nos alerta y nos dice que hay que trabajar en esta problemática son las similitudes que tiene la fatiga con el alcohol o con los efectos que tiene el alcohol en nuestro organismo. Entonces, hay estudios, ustedes pueden poner fatiga alcohol en internet y lo van a encontrar todos, son estudios serios, hablamos de estudios científicos, de investigaciones, donde nos dice que una persona que, por ejemplo, viene durmiendo 5 horas o más, ese es su promedio de sueño, que puede ser cualquiera de ustedes, a la hora 17 de estar activo, o sea, no solo trabajando, sino activo en cualquier otra actividad, su organismo responde como si tuviese un 0,5 de alcohol en sangre, que es el límite legal permitido. A medida que pasan las horas, estas similitudes con los efectos del alcohol aumentan. Hay un estudio un poquito más nuevo, a mí me gusta mucho porque es muy reciente, que dice que se compararon 2 grupos, o sea, todo un experimento controlado, y en uno de los grupos se le había dado, uno de los grupos había dormido 4 horas o menos la noche anterior, y otro grupo había dormido lo suficiente, 8 o 9 horas. Entonces hice una comparación con estos 2 grupos y decía que aquellos que habían dormido poco tiempo, al tomar una cerveza, les hizo el mismo efecto que el grupo que había dormido bien tuvo a la 6ª cerveza. O sea, esta comparación de decir, bueno, cómo encima esta combinación de fatiga o falta de sueño y alcohol intensifica todavía más estas cuestiones. Entonces, hay 3 consecuencias principales que son también similares a las del alcohol, y acá esto es lo que nos va a dar puntapié a cómo nosotros iniciamos un desarrollo. ¿Qué son? Disminuye el estado de alerta, o sea, la capacidad para prestar atención al entorno, se enlentece el tiempo de respuesta, estamos mucho más lentos, parecemos como mucho más torpes, y finalmente se afecta el juicio. Ahí ya la toma de decisiones es más errática, de hecho es más temeraria. Tenemos estudios nacionales que dicen que la toma de decisiones cuando estamos entrando en un estado de fatiga es más temeraria y es todavía más riesgosa de lo que sería si no estuviésemos bajo este estado. Entonces, tenemos todo este panorama, este contexto. Bueno, este es un video para ejemplificar el tiempo de reacción. Tenemos este contexto social, este contexto laboral, estos índices que nos dicen, estos estudios que nos avalan que hay una problemática. Tenemos estudios que nos dicen que los efectos de la fatiga son como los efectos del alcohol. Tenemos maneras de medir y de controlar el alcohol en el ámbito laboral, pero no de controlar la fatiga. Entonces, bueno, realmente, si yo les tuviese que responder, hoy en día no existe, que yo sepa de nuevo, o las personas que investigamos esto, una herramienta que te mida directamente y exclusivamente la fatiga. Pero ¿qué es lo que nosotros dijimos? Bueno, lo que sí podemos medir es el tiempo de reacción. Y si el tiempo de reacción se enlentece cuando una persona está fatigada, ojo, ahí entran otras cosas también, alcohol, medicación que uno se autoadministra y que por ahí no conoce los efectos,
drogas ilícitas, bueno, entran bastantes cosas más ahí adentro. Lo que podemos hacer es medir el tiempo de reacción, que es ese simple lapso de tiempo que transcurre entre que se presenta un estímulo y se da una respuesta. Como por ejemplo, acá podemos decir que el tiempo de reacción de este chico está medio lento porque no logra reaccionar, por lo menos en su parte motora, para atender a este estímulo que recibe. Entonces, a partir de esto, ¿qué es lo que nosotros nos propusimos? Esto ya les estoy hablando hace más o menos unos 5 años, y no sé si 6. Fue un poco largo el proceso, pero dijimos, bueno, podemos prevenir midiendo el tiempo de reacción de las personas. De nuevo, ayudándonos primero de otras disciplinas, como por ejemplo, desarrolladores, personas dentro de la tecnología, psicólogos, médicos y entidades científicas que nos respalden todo este camino en este desarrollo. Entonces dijimos, bueno, me queda poco tiempo, me voy a apurar. Queremos algo que sea válido y preciso, o sea, una herramienta que nos mida el tiempo de reacción de los trabajadores, pero que mida lo que dice medir, no un jueguito donde yo le diga así, apretá acá, y si después le va mal, ¿qué le voy a decir? O sea, no tengo sustento. Después queríamos algo que sea objetivo, o sea, que tenga el mismo patrón de medida, que una persona teniendo tal o cual puesto, trabajando en tal o tal área, o con culturas distintas, puedan ser medidos todos iguales. Que no haya sesgo intelectual ni etario, que no tenga que leer, que no tenga que escribir, que sea sencillo, que no se estrese ya porque va a tener que desarrollar una tarea compleja, que sea portable. Esto gracias al aporte de nuestros clientes que nos dijeron, si mal no recuerdo, bueno, obviamente en los ambientes mineros nos decían, mirá, traer una computadora acá es medio complejo, la electricidad. Y si mal no recuerdo tenemos un cliente, creo que hoy no está acá, que nos dijo, y yo quiero medir el tiempo de reacción del tipo que está cortando glaciares, no puedo llevar una computadora y conectarla. Entonces dijimos portabilidad. Eso lo podemos tener en los dispositivos de hoy en día. Y situacional, yo quiero saber cómo está aquí y ahora. ¿Cuántas veces nos encontramos también nosotros intentando explicar desde la psicología cuando un trabajador se accidenta? ¿Qué nos dicen primero los psicólogos? Andá a mirar el psicotécnico a ver cómo le fue. Bueno, vamos a ver el psicotécnico. Que el psicotécnico tampoco es el santo grial, ¿no? Entonces lo miramos y decimos, bueno, esta persona la verdad es que ha tenido un buen desempeño en ese momento. No entendemos cómo llegó acá. Y claro que lo entendemos, porque la persona, los humanos, estamos atravesados por cuestiones situacionales del momento, que tal vez la persona tiene toda la capacidad del mundo, todo el entrenamiento, todo el conocimiento, porque, como me dicen muchos operarios, ya hace 30 años que estoy acá haciendo esto, chiquita, vos no me vas a venir a decir cómo lo tengo que hacer. No, pero las cuestiones del momento te pueden afectar y mucho, y eso lo saben todos, o sea, el que diga que no le pasa esto es un robot. Entonces, bueno, nos interesaba saber eso, aquí y ahora. Y ahí fue que elaboramos nuestro flamante test de reacción simple, que ha llevado muchas pruebas, muchos ensayos, y lo que hace es diagnosticar al momento, o sea, es una técnica de barrido, de screening, ¿sí? Nos dice en el momento cómo está la persona, no tenemos que esperar el resultado que venga dentro de 100 horas. Se realiza con una tablet, no necesita internet, después se puede conectar a internet y sincronizar la información. Nos da un informe al instante y nos dice cómo está la persona en ese momento. Está probado, digamos, científicamente, ha sido sometido a innumerables pruebas que han llevado a innumerables cambios y he tenido una innumerable paciencia, y dura solo 3 minutos, que esto también es importante porque tampoco podemos someter a una persona que está en operación o que va a entrar a la operación a que esté 3 horas haciendo exámenes cuando necesitamos que vaya a trabajar. Entonces, esta parte la voy a hacer más rápida porque lo que me interesaba era que vean esas características y el contexto que nos llevó a esa herramienta. Y es que, bueno, tenemos un informe al instante, el informe nos da datos sobre que se toman antes, hay una entrevista previa, que es muy cortita, para saber cómo se siente la persona, para bajar un poquito la ansiedad. No es que le damos el aparato y la persona lo hace, sino que cada organización que lo vaya a implementar designa a alguien que sea empático, no hace falta que sea psicólogo, que tenga un mínimo de empatía para sentarse y tomarle una prueba y que sea ameno y le pregunte cómo se siente, cómo está. Y ahí también podemos tener información que de otra manera no tendríamos. Si le preguntamos al trabajador si está atravesando alguna situación particular en este momento de su vida, y eso al supervisor le tiene que importar, va a tener información ahí, no información privada de particular de qué es lo que le está pasando, simplemente saber si está en condiciones, en el sentido de que si está en situaciones como para poder hacer una tarea, por ejemplo, de riesgo, sin darles ejemplos particulares de tareas. Bueno,
Esto viene con una plataforma virtual, ya estoy terminando, que esta plataforma virtual es lo que nos ha acercado mucho con nuestros amigos ingenieros, que a veces los ingenieros nos miran a los psicólogos y nos dicen, pero dame un número, dame un patrón de medida, dame algo que... Bueno, también lo tienen, ¿por qué? Porque estos resultados son numéricos, entonces nos generan información y con esta información uno puede generar cambios. Esta información numérica son patrones de medida, los resultados los ofrece el instrumento y el instrumento está probado de que dice lo que mide lo que dice el medir, perdón. Bueno, esto es mucho detalle que como estoy falta de tiempo los voy a pasar, pero voy a dejar esta placa, pero voy a hablar de un par de cositas que me fui anotando, que me surgieron, estas no las tenía preparadas en base a otras charlas. Acá hay un tema muy importante en todas estas cuestiones tecnológicas que si uno desea implementarlas, como vimos hoy, un poco las tecnologías también que probamos, y es que la tecnología es disruptiva, o sea, genera, sobre todo en generaciones anteriores, un antes y un después. Y las personas, por naturaleza, somos resistentes al cambio porque nos da miedo lo desconocido. Entonces es muy importante acompañar esta herramienta, o si quieren cualquier otra, con una buena acción de comunicación. Es fundamental, se dijo hoy, de hecho yo anoté, se dijeron transmisión de conocimiento, cultura e información, no me acuerdo, fue uno de los primeros expositores. Pero no es que yo le voy a dar un manual al trabajador y le voy a decir voy a implementar una nueva tecnología que va a estar buena. No, o sea, hay que acercarlo a la tecnología, hay que comunicarle, hay que decirle para qué beneficios va a tener, qué pasa si le va mal, qué pasa si le va bien, qué quiere decir esa tecnología, qué quiere decir en este caso esta evaluación o este test. Hay que darle la información, pero con una comunicación circular, hay que esperar el feedback, ver si lo entendió. Porque si yo implemento una tecnología de momento a otro, como la tecnología es disruptiva, puede generar malestar en la población. Y eso lamentablemente lo vemos mucho. Vemos que se implementan nuevas acciones, nuevas tecnologías, y las personas no saben cómo manejarlo y después se arma el conflicto. Si la herramienta, como es en este caso la herramienta que yo les mostré hoy, que nos llevó a este desarrollo por el contexto en el que vivimos, tiene una finalidad noble, que es primero el autoconocimiento, porque cuando la persona termina de hacer el examen, o el test, o el ejercicio, quien se lo administra le cuenta los resultados. Y no le va a decir, uff, te fue malísimo. No, le tiene que decir cómo le fue y por qué, si tiene un tiempo de respuesta lento, qué significa eso y cómo puede afectar a su tarea, sobre todo si tiene una tarea de alto riesgo. Y esa información es empoderar al trabajador, porque se autoconoce y entiende cómo está o en qué situación está para poder operar. No sé si se entiende porque esta parte no la tenía preparada y me inspiré en las cosas que fueron diciendo hoy. Bueno, para ir concluyendo, acá estoy haciendo un poco de publicidad, de quienes ya lo están, hace poquito que lo están empezando a implementar y quienes están en prueba, que es nada más y nada menos que la Comisión Nacional Reguladora de Transporte. Con los choferes estamos en periodo de prueba y no me voy a pasar el video, sino que esta frase me parece todavía más importante que cuando la puse en la presentación, porque creo que se habló también indirectamente un poco de esto, y es que si no podés medirlo, no podés mejorarlo. La frase no es mía, sí, es una frase de William Thomson, Lord Kelvin, que hizo grandes hallazgos en aspectos de termodinámica, que no me voy a poner a hablar, pero me parece importante tener esto. Cuando hablamos de medirlo, también hablamos de tener información, de tener conocimiento. Entonces, si yo puedo medir y puedo tener información para mejorar y para, digamos, empoderar la cultura de seguridad de una organización, involucrando al trabajador, no solo midiéndolo y guardándome esa información, yo puedo mejorar la seguridad, la salud y el bienestar. Y se terminó. Muchas gracias.